Bienvenidos todos y todas mis amados en esta mañana para este tema que hemos titulado Actitudes que conquistan. Estamos seguros que Dios en este tiempo está buscando esa nueva generación. Una nueva generación que verdaderamente se atreve a creerle a Dios. Una generación que no le importa la circunstancia, la situación que está viviendo el mundo, sino que ha tomado la decisión de asearse de la mano de Dios, de comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Tal vez nosotros conocemos gente que no nos simpatizan, que no nos caen bien. Tal vez habrán personas que nosotros decimos, la verdad hay algo de él o de ella que no me gusta. Pero yo quiero decirles algo, mis amados, que independiente que no le gustemos a muchas personas, independiente que haya gente que no nos guste, a mí me parece que lo más importante es que le guste a Dios. Lo más importante es que esa persona tenga una actitud correcta delante de Dios. Una de las cosas que hemos podido, adelantar en todo este tiempo y que hemos podido aprender es que a Dios no le importa tanto la aptitud con P más que la actitud. Es decir, Dios no está buscando personas aptas, necesariamente personas que puedan apantallarlo a Él con su sabiduría humana, con sus logros materiales. Eso realmente a Dios no le interesa. Dios lo que realmente está buscando es una nueva generación. Aquella generación que va a conquistar, pero cuando hablamos de conquista, repito, estamos muy centrados, muy enfocados en lo que es la conquista espiritual, en lo que tiene que ver con la conquista de las almas, en lo que tiene que ver con la conquista de nuestra familia. Al Señor le interesan aquellas personas que Él pueda usar, escúcheme muy bien, usar en el reino de Dios. Esas personas que realmente tienen la actitud correcta. Personas que verdaderamente dicen, yo ya estoy completamente desprendido de lo que tiene que ver con las cosas de este mundo y yo quiero cada vez estar más tomado de la mano de Dios. Hay un relato en la Biblia que quiero que por favor abran ahí sus Biblias, en el libro de Números, capítulo 14, del verso 21 en adelante. Es una historia que nosotros conocemos muy bien, porque es la historia de los 12 espías que ustedes recordarán. Sin embargo, hoy vamos a tratar de sacar algunos principios, sacar algunas verdades que están aquí, que nos van a ayudar a nosotros en este tema de actitudes que conquistan. Dice la escritura, Números 14, verso 21 en adelante, pero tan cierto como yo vivo, y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, os voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 22, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia, y las maravillas y señales maravillosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados, ninguno de los que me trataron con desdén lo verá. Y atención al versículo 24. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Diga conmigo, Caleb tuvo una actitud diferente a los demás. Sigue diciendo este pasaje. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. A mí me llama mucho la atención este versículo 24 porque aquí la Biblia nos registra de un hombre que tenía una actitud diferente. Dice textualmente, una actitud diferente a los demás. Diga conmigo, Caleb tenía otra actitud. Y es que las personas que Dios está llamando en este tiempo son personas que, independiente que la mayoría de un reporte negativo, Él está buscando personas que tengan una actitud diferente. Si queremos triunfar en esta vida, que entre otras es la única vida que vamos a tener en esta tierra, si queremos verdaderamente marcar esta vida, si queremos verdaderamente pasar por esta tierra, no de una forma desapercibida, sino que si verdaderamente nosotros queremos dejar huella en esta tierra, si nosotros queremos cumplir verdaderamente el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos tener una actitud diferente. Necesitamos tener otro espíritu. Debemos renovar nuestra parte espiritual. Debemos renovar, como dice la escritura en Efesios capítulo 4, verso 23. Dice que renovemos nuestro espíritu, que renovemos nuestra mente. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntarle, mis amados. Estamos ya a puertas de comenzar a mostrar verdaderamente todo el trabajo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas.
Estamos a punto, y seguramente que ya esto lo hemos venido adelantando como tarea, que ya nuestra vida cristiana pase de un estado simplemente de teoría, simplemente de un conocimiento, para que se convierta en un estado de sabiduría, de personas que verdaderamente caminamos como Dios quiere que caminemos en esta tierra. Seguramente que Dios tiene mucha expectativa, Dios tiene muchos planes con nosotros, Dios, si nos ha mantenido hasta aquí, que es algo que siempre me da vuelta en la cabeza, si Dios hasta aquí nos ha sostenido, si Dios hasta aquí nos ha mantenido, si Dios nos ha tenido en esta tierra todavía, es porque seguramente hay un trabajo por realizar todavía. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Escúcheme que aquí me llama mucho la atención en Efesios 4:23 que dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Claro, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. Él va a hacer una labor, pero esto no se trata de una varita mágica. Esto no se trata de que de la noche a la mañana, que ya solamente yo le pido a Dios y entonces Dios lo va a hacer. Dios puede hacer muchísimas cosas, quiero decirles. Pero cuando la Biblia dice que renovados, está dándonos es una palabra que es un imperativo, es una orden que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros debemos cambiar nuestra actitud. Una actitud que nos lleve a renovar nuestra mente. Llega el momento en nuestra vida, mis amados, que tenemos que decir, yo ya no puedo seguir con esta misma posición. ¿Qué va a ser de los próximos años en mi vida? En lo que tiene que ver con la parte espiritual. Algunos podrán evaluar al día de hoy, dicen, bueno, yo ya llevo tantos años en la vida cristiana y a veces sacamos pecho y decimos, no, yo soy cristiano hace mucho tiempo, pero realmente, ¿cuál ha sido nuestro resultado? ¿Cuál ha sido nuestro fruto en el sentido de cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de la perspectiva que tenemos para nuestra vida? Una de las cosas que ayer tocó mi corazón fue eso, el hecho de que el Señor dice que esto tiene que ser como un continuo crecimiento, que a pesar que ese grano de mostaza es tan pequeño, es el más diminuto, 750 granos de mostaza equivalen a un gramo, un peso de un gramo. Es decir, para completar un gramo se necesitan reunir 750 semillas de mostaza para mostrarnos el Señor lo diminuto que es. Pero asimismo el Señor tomó muchos ejemplos y están en la Biblia que Él lo único que necesita es personas de fe que tengan fe como el grano de mostaza. Como el grano de mostaza. Es decir, Dios necesita personas con una actitud diferente en este tiempo. Que nosotros podamos evaluar y digamos, realmente, yo no sé cuántos de los que están aquí conmigo en la sala en esta hora puede decir, yo estoy satisfecho con lo que soy en la parte espiritual. Yo creo que lo que tenía que aprender, lo que tenía que crecer en la parte espiritual, ya lo logré. Yo creo que ya no debo crecer más. ¿Cuántos creen que ya no deben crecer más? ¿Cuántos están satisfechos con su estado espiritual hasta el día de hoy? Levanten su mano. ¿Cuántos podrían decir, yo estoy ya satisfecho, que ya cumplí la tarea, que ya completé mi carrera, que ya lo que tenía que hacer en esta vida, ya lo hice en lo que tiene que ver con la parte espiritual? ¿Será que ya nosotros logramos la meta? Yo creo que no hemos logrado la meta. Es más, yo creo que al contrario, creo que ni siquiera hemos arrancado. Que Dios lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo es preparándonos, es formándonos como cual personas en el teatro que se preparan tras bambalinas. Pero llega el momento, mis amados, escúchenme, que tenemos que pararnos en el escenario y correr las cortinas y decir, este es el tiempo de actuar. Mis amados, este es un estado, es un momento de nuestra vida, de la historia de nuestra vida, donde nosotros tenemos que comenzar verdaderamente a actuar como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, y tenemos que marcar la diferencia. No podemos permitir que Satanás siga tomando ventaja sobre nuestra familia y nosotros nos quedamos de una manera parca, de una manera muy cómoda, viendo cómo el diablo cada vez está tomando más ventaja, cómo nuestros seres queridos, en lugar de estar más unidos a las cosas de Dios, en lugar de querer buscar más las cosas de Dios, cada vez los vemos como que se están alejando de las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tomar una actitud diferente, una actitud verdaderamente de conquista. Y este es el momento de nosotros revestirnos bajo el poder de Dios y decir, Señor, ya no podemos seguir simplemente reuniéndonos una mañana como esta, de recibir palabra y decir que bueno, Dios está hablando, Dios me ha dicho, y podemos revisar los apuntes que tenemos, los tiempos a solas que hemos tenido con Dios y decir, mire, todo esto lo hemos hecho durante estos 4 o casi 5 meses que vamos ya. Pero aquí ya el tema es otro, que tenemos que actuar, tenemos que marcar esa diferencia ya en el terreno. Ya en el momento donde nosotros tengamos que mostrar quiénes somos verdaderamente con Dios. Y para eso, mis amados, necesitamos tener una actitud diferente. Necesitamos tener una actitud de conquista. ¿Sabe cuál es ese tipo de actitud que Dios está buscando? Una actitud de mente.
¿Qué es esto de una actitud de mente? Es una actitud que la gente no entiende por qué nosotros, en medio de una situación tan difícil, en lugar de bajar o de salir achicopalados, de salir como nuevamente al escenario, como con resultados negativos, nosotros salimos con resultados buenos y decimos, este es el mejor tiempo. Y cuando la gente comienza a decir, no, es que este tiempo nos quebró, este tiempo fue un fracaso para nosotros, este tiempo fue lo peor, nosotros vamos a decir, no, fue el mejor tiempo, porque ahí conocimos más a Dios, ahí aprendimos a depender más de Dios, ahí vimos la gloria de Dios, ahí vimos cómo es Dios para proveernos, ahí vimos cómo es Dios para cuidarnos, ahí vimos cómo es que Dios verdaderamente cuida a su pequeño rebaño. Y esto es bien importante. Esto es lo que muchos dirían una bendita locura. ¿Sabe cuál es ese tipo de locura? Que cuando la gente quiere ir para un lado, nosotros vamos para el otro lado. Es ese grupo de personas que vamos en contra de la corriente de un sistema, en contra de la corriente del pensamiento de un mundo. Que cuando el mundo dice no, nosotros decimos sí. Que cuando las adversidades se quieren levantar y cuando la lógica humana se quiere levantar toda en contra del propósito de Dios, nosotros nos acordamos de las promesas que Dios nos ha dado y nosotros comenzamos a decir, vamos a creerle a Dios, vamos a creer no en las circunstancias, no en lo que estamos viendo, no en lo que dicen las estadísticas, no en lo que dicen los diarios, no en lo que dicen las noticias, sino nosotros le creemos a las promesas de Dios. Eso es una locura, mis amados. Porque si nosotros salimos ahorita a preguntarle a la gente cómo le fue en este tiempo, la mayoría de las personas van a traer un reporte negativo. Pero Dios está buscando personas que digan, esto ha sido lo mejor. Nosotros, escúcheme, tenemos que tener una actitud de demencia en ese sentido de creer que si Dios nos ha traído hasta aquí, que si Dios hasta aquí nos ha guardado, nosotros no vamos a volver atrás. Nosotros no somos de los que fuimos hechos para dar un paso adelante y dos atrás. Nosotros vamos a seguir avanzando en las cosas de Dios. Tu fe tiene que ser una fe que le cree tanto a Dios, que Dios va a cumplir el propósito en tu vida, que tú dices, aunque yo no vea los resultados todavía, aunque la verdad no veo cambios en mi familia, aunque la verdad yo no sé si verdaderamente estoy haciendo las cosas bien, te vas a dar cuenta que esa semilla que tú has sembrado en el corazón de las personas, en el corazón de tus hijos, tarde que temprano dará frutos. No volvamos atrás, no desmayemos, no declinemos, no colguemos los guantes, no tiremos la toalla. Al contrario, este es un tiempo para volver a retomar las cosas. Y aunque los demás digan cosas negativas, nosotros vamos a ir tomados de una promesa que Dios nos ha dado. Usted no fue llamado para quedarse. Quiero que por favor entiendas esto, porque es lo que hemos logrado entender durante este tiempo. Nosotros no fuimos llamados para ser una iglesia común y corriente. Tú no fuiste llamado para ser simplemente un miembro más de una congregación, un miembro más de una iglesia. Escúcheme, nosotros fuimos llamados, ayer Dios nos mostraba eso, nosotros fuimos llamados para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios no es cualquier cosa, no es algo pequeño. Apocalipsis ayer nos mostraba que el reino de Dios es grandes multitudes. Un día estarán postrados ante el Señor y nosotros somos parte de esa gran multitud. Nosotros debemos ser ese árbol que da sombra a los otros. Ya nosotros no podemos estar como que a la sombra de otros. Mis amados, yo quiero que por favor entiendan que todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo, Dios nos ha enriquecido. Tenemos una riqueza grande en vasos de barro. Ayer también el Señor nos hablaba de eso. Esa riqueza la tenemos. Tenemos mucha palabra. Dios nos ha dado durante este tiempo mucha palabra. Ahora nosotros necesitamos extender eso a otros que no tienen en este momento un norte en sus vidas, que en este momento no saben qué hacer, pero que nosotros tenemos algo muy claro. Para eso necesitamos, diga conmigo, otra actitud. Aquí es donde nosotros marcamos la diferencia. Este versículo 24 que hemos leído del libro de Números 14 dice, sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Y esto es una palabra para las personas que queremos estar ahí asiados, tomados de la mano de Dios. Las personas que caminemos fieles a Dios, ahí dependiendo de Él, sujetos a lo que Él nos dice, obedeciendo lo que Él nos dice, tenlo por seguro que Dios no nos dejará en vergüenza. Que aunque nosotros hoy seamos anónimos, que aunque nosotros hoy seamos muy pequeños, que aunque nosotros seamos unos NN, Dios un día va a retribuir todo eso. Nada, ni siquiera, ayer hablábamos en el mensaje de la mañana, ni siquiera un vaso de agua que nosotros demos en el nombre del Señor quedará sin recompensa.
Dice la escritura, Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, lo llevaré a la tierra que Él exploró. Ahora, me llama mucho la atención esta parte, este contexto. Dice, sus descendientes tomarán la posesión o la porción de la tierra que les corresponde. ¿Cuántos quieren afectar no solamente su hoy, sino que también quieren afectar a sus descendencias? Yo quiero estar ahí. Yo quiero que mis hijas sean afectadas. Yo quiero que mis nietos sean afectados. Que las generaciones verdaderamente puedan hablar de nosotros y decir, gracias a lo que hizo mi papá, gracias a lo que hizo mi abuelo, mi abuela, mi mamá, gracias porque ellos sembraron en mi corazón esto. La vida cristiana, mis amados, no puede terminar en nuestra generación. Es algo que a mí me preocupa mucho. Listo, nosotros estamos y posiblemente muchos ya estamos definidos y posiblemente terminemos nuestra vida aquí tomados de la mano de Dios. Pero el gran interrogante, la gran inquietud que siempre me queda en el corazón es ¿qué va a pasar con las generaciones que vamos a dejar en esta tierra? ¿Qué les vamos a dejar a esta tierra? Verdaderamente nosotros estamos dejando una generación digna, una generación también temerosa de Dios para que ellos sigan, digamos, prolongando las cosas de Dios. O nosotros salimos del escenario y nuestros hijos cada uno va a coger por su lado y no van a querer saber más de Dios. Esas promesas que están aquí para nosotros también son para nuestros hijos. Ese legado de esa tierra, las promesas que repito, no estamos hablando aquí de cosas materiales, porque a veces la gente se va solamente en cosas materiales. ¿Y de qué les sirve? ¿De qué nos sirve que nuestros hijos conquisten muchas cosas materiales? Que sean grandes profesionales, grandes empresarios, pero si no tienen a Jesús en su corazón, si no son salvos, ¿de qué nos sirve? Es una carrera que perdemos. A nosotros lo que nos interesa es que nuestros hijos verdaderamente se enamoren de Dios. Que busquen a Dios con pasión, que nazca en el corazón de ellos, que no sea porque nosotros los empujemos, venga, tiene que estar aquí en la sala, venga, tiene que leer la Biblia, venga, tiene que orar. No, que eso ya comience a nacer en el corazón, que ellos sientan esa necesidad verdaderamente de buscar y depender de Dios, porque han visto en sus padres que son personas que dependen de Dios y cómo Dios los ha guardado, Dios los ha bendecido. Vamos a mirar esa historia que no quiero entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo, pero sí quiero que por favor ustedes le echen una leída, sobre todo a este capítulo de 13 y 14 de Números, que nos ayuda mucho. Ustedes recordarán, ahí en Números 13, versos 1 y 4, nos muestra la historia de estos espías que fueron allá a inspeccionar la tierra de las promesas. No eran cualquier tipo de personas, porque la Biblia dice que envió hombres que eran príncipes. Eran príncipes, uno de cada tribu. Escogió lo mejor, 12 hombres que verdaderamente eran reconocidos en esas tribus. Podríamos decir que eran como los estandartes, eran como las personas más importantes. Y Dios los llamó por nombre, dijo, ven, y fueron allá. Pero quiero centrarme básicamente en el versículo 6 de Números 13, donde dice que de la tribu de Judá llamó a un hombre llamado Caleb, hijo de Jefone. Estos hombres, entre los cuales estaba Caleb, fueron a inspeccionar la tierra. Fue un equipo de 12 personas. Un equipo que iba con una misión. Un equipo que iba con una tarea específica. Un equipo que iba con un propósito específico. Y dice el versículo 17 en adelante de Números 13. Dice que Moisés, vamos a mirar un poquito de lo que era la tarea que ellos tenían que cumplir. ¿Cuál era el propósito? Dios envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. 2 puntos. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto cómo está? ¿El terreno cómo es? ¿Es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada, dice la escritura, de la cosecha de las primeras uvas maduras. Versículo 21. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Leoamán. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Ahimán, Sesaí y Talmaí, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Verso 23. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama, dice la escritura, con un solo racimo de uvas,
tan grande que tuvieron que portarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Verso 25, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Eran enviados, era gente con un propósito. Escúcheme, cuando Dios escoge, lo hace con un propósito. Cuando Dios te escogió a ti y me escogió a mí, nos escogió con un propósito. Dios nos llama por llamar. Dios cuando llama, Dios faculta, Dios prepara, pero nos envía con un propósito. Lo que Dios ha hecho durante este tiempo es prepararnos, es formarnos, pero nos está enviando con un propósito. Cuando usted fue escogido, cuando usted fue escogida, fue escogido con un propósito. Usted no fue hecho por accidente. Usted fue hecho con un propósito de Dios. Nosotros tenemos los personajes. Ya están los 12. Tenemos la misión. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Vemos la tarea, cuál era lo que ellos tenían que hacer, revisar, inspeccionar, traer un informe detallado, cómo eran las tierras, cómo era todo lo que ellos estaban viendo. Y vamos a mirar que después de esa inspección que hicieron, después de ese reconocimiento de esa tierra, ¿cuál fue el informe que trajeron? 12 personas, escúcheme, que vieron lo mismo, que estaban bajo las mismas circunstancias, que estaban en el mismo lugar, pero que tenían actitudes diferentes. Hay un grupo de personas que está viviendo bajo la misma situación a nivel mundial, que estamos afrontando las mismas circunstancias que están enfrentando todo el mundo, que estamos pasando por la misma crisis que las diferentes personas están pasando, porque nosotros no estamos fuera del escenario, nosotros estamos en un mundo, pero no somos de este mundo, y seguramente ustedes y yo estamos siendo afectados por todo lo que está pasando. Pero lo que marca la diferencia, lo que marca el derrotero aquí y el informe y los resultados son las actitudes que nosotros tengamos. La actitud de conquista. Tratemos de entender esto, por favor. Dicen que llegaron a la tierra y que trajeron un racimo de uvas. Y que era tan grande que tuvieron que colocarla en un palo y dos cargando ese racimo de uvas. ¿Se pueden imaginar el tamaño tan grande? Diga conmigo, cuando Dios manda a conquistar, nunca los frutos son pequeños. Esto me llama mucho la atención. Que Dios está esperando que nosotros le creamos a Él y digamos, vamos por todo. Vamos a conquistar nuestra familia para el Señor. Me acuerdo cuando Moisés salió de Egipto y cuando Faraón comenzó a negociar, bueno, váyanse en estos, pero dejen a aquellos. Llévense a los niños, pero dejen no sé qué. Dejen a los hombres. Lleven esto. Y Moisés dijo, no le vamos a dejar ni una pezuña. O sea, Dios nos llamó, Dios nos puso a conquistar y toda nuestra familia y todos vamos a adorar a Dios. Y eso debe ser una mentalidad, mis amados. Nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo 3 hijos, bueno, por lo menos uno le sirve al Señor. Ya con eso me siento contento. No, mis amados. Nosotros tenemos que ir a conquistar a nuestros 3 hijos, a nuestras 2 hijas, a nuestros 5 nietos, a la familia que tengamos. Bueno, de mi papá a mi mamá, bueno, ya conquisté a mi papá, bueno, ya por lo menos es algo. No, vamos por nuestro papá y por nuestra mamá, por nuestros hermanos, mis amados. Nosotros entendamos que cuando Dios nos forma, cuando Dios nos prepara, cuando Dios nos comisiona, no quiere pequeño, quiere grande. Eso es lo que Dios está mostrándonos acá. Dice el versículo 26, vamos a mirar el informe. ¿Qué fue lo que trajeron? Personas en el mismo lugar, en las mismas circunstancias, pero vamos a ver el informe. Versículo 26 de Números 13. A Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Verso 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Fíjense que hasta aquí, hasta el verso 27, venían bien. Simplemente estaban contando lo que habían visto. Ahí estaba. Y la gente decía, wow, tremendo esto. Pero noten a partir del verso 28, específicamente el verso 28 y el verso 29, cómo ellos dejan de poner la mirada y la atención en el fruto y comienzan a mirar las circunstancias. Dice, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac.
Los amalecitas viven en el Negev y los hititas. Los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Entonces fíjense que ellos cambian el relato y se desviaron y comenzaron a mirar las circunstancias. Comenzaron a amedrentar al pueblo. Como hoy en día hay mucho pueblo que está amedrentado porque escuchan los reportes, porque escuchan los informes, porque escuchan los muertos. Yo quiero decirles, mis amados, que las personas que han muerto hasta el día de hoy por esta famosa enfermedad, por ese famoso virus del COVID, el total de esos muertos es mucho menor que los muertos que hemos tenido hace un año, hace 2 años, en diferentes circunstancias. Han muerto más personas por accidente de tránsito que los que han muerto por COVID. Sin embargo, dimensionaron tanto este gigante, dimensionaron tanto este Anak, que la gente está asustada y está amedrentada, que ya no quiere salir ni a la puerta, que ya están tan llenos de pánico, que ya dicen, no, esto está terrible, esto nos va a acabar, son gigantes que están contra nosotros, esto nos van a vencer, esto nos van a acabar, ya no podemos más. Y la gente dice en la escritura que comenzaron a llorar, que comenzaron a lamentarse, que comenzaron a renegar contra Dios. Pero escúcheme, en medio de esos 12 había uno que era, entre comillas, como loco, uno que era diferente, uno que tenía una actitud diferente, uno que estaba convencido de ese Dios, el cual está con nosotros todavía. Y Caleb era parte de esos 12. Y cuando escuchó ese reporte, me llama mucho la atención el versículo 30, mis amados, que dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo. Por favor, cálmese. Por favor, no se asusten, por favor, no se amedrenten. Sí, eso es verdad, hay unos gigantes ahí. Y trató de calmar al pueblo que se encontraba entre Moisés. Y mire estas palabras que me impactan. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Noten que son unas palabras diferentes al reporte de los otros. ¿Sabe por qué? Porque él conocía a Dios. Porque él sabía que si Dios lo había llamado con un propósito. Porque tenía una actitud diferente. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro, noten lo que dice, de seguro. No digo probablemente, vamos a ver, no, digo, de seguro tenía la certeza. Él conocía quién era su Dios. Como es la actitud que debemos tener hoy en día, mis amados. Nosotros debemos saber quién es el Dios que nos llamó. Imagínense a nosotros mirándolo y diciendo, no, este es diferente a los demás. La gente asustada. ¿Saben que cuando nosotros tenemos otra actitud, usted mira los frutos y tú sabes que puedes conquistarlos porque Dios te los dio? Y que si Dios te llevó hasta ahí y tú puedes ver esos frutos, es porque Dios quiere que tú los conquistes. Es una actitud que sabe que si Dios ha colocado esos frutos, Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Mis amados, si Dios te colocó a tus hijos, si Dios te colocó a tu familia, es porque sabe que tú los puedes llevar, tú los puedes guiar, tú les puedes mostrar el camino. Y Dios te va a dar las fuerzas y me va a dar la fuerza a mí para poder tener esa conquista. Pero necesitamos tener una actitud de conquista. El día que nosotros dejemos de orar por nuestros hijos, el día que nosotros digamos, ya esto es un caso perdido, ya no hay nada más que hacer, ahí estamos perdidos. No importa lo que nosotros veamos o no veamos, tenemos que mantenernos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor nos ha traído hasta aquí, si el Señor verdaderamente nos ha formado, nos ha capacitado, tenlo por seguro que Dios no nos va a dejar en la mitad del camino. Un hombre que no se conforma a la situación, que dice, yo no puedo estar conforme simplemente con saber que yo ya soy salvo y mis hijos, mis demás familiares no. Este hombre tiene que tener una actitud diferente, decir, yo voy a volver a retomar fuerzas. Y yo sé que se levantarán muchos que dicen, pastor, lo que pasa es que mi esposo, pastor, lo que pasa es que mis hijos, mi esposo, nada, mis amados. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo pueden creer? Dios es el Dios de lo imposible. ¿Acaso es que Dios no nos ha venido hablando? Dios luego no nos ha dicho que grandes cosas tiene para nosotros. ¿Por qué no nos atrevemos a creerle, mis amados? Lo único que necesitamos es tener una fe como un granito de mostaza. ¿Acaso Dios no nos ha venido hablando y no nos ha dicho que nosotros vamos a tener cosas que ni siquiera nuestros ojos han visto ni nuestros oídos han escuchado? ¿Sabe que aquí lo que depende es de nuestra actitud? Diga conmigo, más podremos nosotros.
Yo estoy seguro de eso, mis amados. Levanta tu mano derecha y piensa en tus hijos, piensa en el ministerio que Dios te ha dado, piensa en la familia que no conoce la salvación y dile, Señor, y cierra un momento ahí tus ojos y dile, Señor, yo voy a tomar esta palabra y yo sé que más podremos nosotros. Yo sé que es más fuerte, más grande el poder de Dios que el poder de las tinieblas. Señor, nosotros no nos vamos a dejar asustar, no nos vamos a dejar amedrentar por las circunstancias, por lo que estamos viviendo. Más podremos nosotros. Queremos tener una actitud como la tuvo este hombre Caleb, Señor. Queremos marcar la diferencia en esta generación, en este tiempo, Señor. En este momento, Dios, viene a nuestra mente nuestras hijas, viene a nuestra mente nuestros nietos, viene a nuestra mente nuestros padres, nuestras hermanas, mis cuñados, mis suegros, Señor. Y yo creo esta palabra, Señor, que más podremos nosotros. Nos vamos a levantar en pie de lucha y vamos, Señor, a la conquista. Así como este hombre Caleb, que en un momento determinado, Señor, escuchó los reportes negativos, dijo, sí, eso puede ser cierto, pero Dios está con nosotros y no los comeremos como pan. Pueden ser muy gigantes, pueden ser muy grandes, hoy el problema puede ser muy grande, hoy el problema puede ser muy difícil aparentemente, pero Dios está con nosotros. Esa fue la actitud diferente, la actitud de conquista que tuvo Caleb. Dice la escritura, vamos enseguida a tomar la tierra. Y yo diría, vamos enseguida a conquistar nuestra familia para Dios. Estamos seguros que lo podemos conquistar con la ayuda del Señor. El Espíritu Santo está de nuestro lado. El Espíritu Santo está listo para que nosotros podamos decir, Espíritu Santo, este es el momento de actuar. No estamos solos en esta tarea, mis amados. Dios está con nosotros. Creo que era la misma mentalidad, la misma actitud que tenía Caleb. Dios está conmigo, Dios está con nosotros y vamos a conquistar. Dios quiere gente que tenga una actitud, pero una actitud diferente, una actitud determinada, una actitud determinante que diga, sí, este es el tiempo de volver a retomar las cosas, es el tiempo de meternos con Dios, es el tiempo de salir de nuestra pasividad, es el tiempo de salir de nuestra tibieza espiritual y verdaderamente nos vamos a meter con Dios, porque sí hay problemas, sí hay dificultades que no las vamos a negar, pero entendemos que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, vamos a conquistar. Si Dios está con nosotros, estamos seguros que podemos conquistar. El versículo 31 de Números 13 dice lo siguiente. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Siempre vamos a encontrar oposición. Siempre vamos a encontrar personas que nos quieren hacer desistir de nuestros sueños. Siempre vamos a encontrar personas que tú dices, ahora sí voy a meter con Dios, ahora sí voy a comprometer con las cosas de Dios, voy a predicar la palabra del Señor. Y no faltarán algunos que dicen, usted se volvió loco, usted se volvió loca, deje ese fanatismo. Y esto no se trata de fanatismo, se trata de creerle a Dios. El versículo 32 dice, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Escúcheme, comenzaron a inventar cosas. ¿Acaso fue que ellos vieron que alguno de esos gigantes se devoró a alguno de ellos? ¿Acaso no fue que llegaron los mismos 12 como se fueron? ¿Acaso fue que faltó alguno y dijeron, no, a fulano de tal se le devoraron los gigantes? Fíjense que cuando la gente comienza a mirar las circunstancias, entonces comienza a inventar cosas. No se tragaron a ninguno. Porque cuando la gente comienza a escuchar los informes, entonces se llenan de pánico y comienzan a armar una cantidad de escenarios y de películas en su mente que van más allá de lo que verdaderamente va a pasar. La gente cuando no está tomada de la mano de Dios, sino que comienza a mirar las circunstancias, entonces comienza a ver solamente los problemas. Y sabe que por eso Dios dice que tenemos que renovar nuestra mentalidad, y aquí yo hablo para la iglesia. Porque la iglesia durante mucho tiempo ha sido formada y le han hecho crecer en su parte almática. Y hay muchas personas que viven por la emoción y por las multitudes y por las luces y por la brincadera y por una cantidad de cosas y por la superfe y por la prosperidad y una cantidad de cosas y llenaron a la iglesia de una cantidad de conceptos almáticos. Una iglesia que solamente crece en el alma, en la emoción, en lo externo. Pero no es una iglesia que verdaderamente camina conforme a la palabra de Dios. Y nosotros en la vida tenemos dos opciones, mis amados. Tú en el camino, digamos, recorrer cristiano, tienes dos opciones.
O tú solamente te conviertes en una persona, un cristiano almático que nutre solamente tu alma y que vive solamente por emociones y que apenas vienen las circunstancias te vas para abajo, y si tú tienes dinero en el bolsillo estás feliz, pero si no tienes plata entonces eres el más miserable. Si tú comienzas a caminar con la lógica, ese es uno de los caminos. O el otro camino es que tú te tomas de la palabra de Dios y cada vez que recibes la palabra, creces en tu espíritu, creces en la fe, creces en la esperanza, creces en el poder de Dios en tu vida. Sabes que Dios es tu respaldo, sabes que Dios no te abandona, sabes que por más que tu hija esté mal hoy, que tu hijo esté mal hoy, sabes que Dios puede tocar la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa o de cualquier familiar o cualquier persona que tú la pongas en el altar y comiences a orar por él, aunque hoy sea tal vez una persona descalificada, aunque hoy nadie dé nada por él. Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Y tú dices, yo creo y me tomo de la mano y sé que Dios me dará la victoria. Entonces, mis amados, aquí nosotros lo que tenemos que mirar es la actitud. Versículo 33 dice, para terminar. Números 13:33. Hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, así como nos miraban ellos. Siendo los príncipes, recuerde cómo salieron ellos. Siendo lo más selecto de las tribus. Entre otras, cogieron al mejorcito de cada tribu, por llamarlo de esta manera. No eran cualquier persona, eran los príncipes. Pero mirando las circunstancias cambiaron, se olvidaron quiénes eran ellos. Y dice que terminaron viéndose como langostas, viéndose como cucarachas, viéndose como saltamontes. ¿Qué nos muestra esto? Que hay personas que se ponen a mirar las circunstancias y terminan aplastados por las circunstancias. Porque dejaron de ver a Dios. ¿No es la misma escena que sucedió ahí con Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Mientras Pedro estaba escuchando la voz del Señor Jesucristo, él caminó sobre las aguas. Quiere decir, caminó sobre las circunstancias. Pero apenas Pedro desvió la mirada de Jesús y comenzó a mirar a un lado y comenzó a mirar al otro lado y comenzó a mirar las circunstancias, Pedro se hundió. Hay una enseñanza tremenda aquí para nosotros, mis amados. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que estén hoy bombardeándonos por todo lado. Nosotros nos vamos a centrar mirando a Jesús. No importa que la mayoría tenga un reporte negativo, porque eso fue lo que sucedió. De estos hombres, por lo menos 10, exceptuando a Josué y exceptuando a Caleb, los 10 dieron un informe negativo. 10 personas hablando cosas malas. Pero solamente 2 hombres, pero destacamos en esta mañana a Caleb. 2 hombres que vieron a Dios y no vieron las circunstancias. Y esto porque él tenía una mente renovada. Y nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente, terminamos igual que los demás. Viéndonos que es un fracaso, que es una derrota, que esto está difícil, que ya no vamos a salir de esta. Yo creo, mis amados, que Dios puede hacer cosas muy grandes todavía. Que hay cosas por hacer todavía. Cuando usted se deja llevar por la lógica, usted se verá como langosta. Cuando usted mira las cosas de Dios, usted se verá como Dios dice que nosotros somos. Dios dice que nosotros somos. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice, pero ustedes no son así. Escúcheme lo que el Señor dice para terminar. Ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros somos un pueblo diferente, mis amados. Y yo quiero que en esta mañana tú interiorices este pensamiento. Nosotros somos un pueblo diferente. No mire las circunstancias, mira a Dios. Dejemos de mirar las circunstancias. Y no importa que la mayoría esté dando un reporte negativo. Nosotros necesitamos tener una actitud de conquista. Y termino leyendo lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 4 y 5. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Verso 5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre,
tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Mis amados, hay cosas que no nos competen a nosotros. Pastor, ¿cómo nos puede decir que va a ser nuestro mejor tiempo? ¿Cómo nos puede decir que mientras otros se quejen, nosotros vamos a estar disfrutando las bendiciones de Dios? ¿Cómo puede ser que nosotros podemos tener un reporte diferente? ¿Cómo puede cambiar las circunstancias? Mis amados, ese no es nuestro problema. Dios puede hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y qué bonito cuando dice aquí en Eclesiastés, tampoco nosotros podemos entender cómo Dios actúa. Así como nosotros no podemos entender cómo es que Dios conecta cada nervio, cada músculo, cada tejido, cómo Dios cuando nace un bebé uno lo mira por todo lado y dice, qué obra tan maravillosa, qué obra tan perfecta, qué diseño tan excelente, todo asimétrico. Absolutamente todo lo que nosotros como seres humanos tenemos, Dios lo colocó con un propósito. Absolutamente nada de lo que nosotros tenemos, Dios como que se equivocó y colocó un órgano que no sirve para nada. Absolutamente todo. Hasta cada uno de los cabellitos, de los pelitos que tenemos, nuestras cejas. La gente dice, yo me quito las cejas. Quítese las cejas y verá, después suda y todo el sudor y eso cae para los ojos y comienza a tener problemas con sus ojos, todo porque se quitó la ceja porque creyó que eso sobraba. Mis amados, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sabe por qué lo hace. Nuestra tarea es creerle a Dios, jugárnosla con Dios y decir, Señor, yo creo esta palabra. Yo no sé tú cómo vas a actuar en este tiempo, pero yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo. Pero para eso, mis amados, necesitamos una actitud de conquista, una actitud diferente. A eso fuimos llamados, mis amados. A que nosotros marquemos una diferencia en esta generación. Que nuestra generación pueda encontrar una persona que sea un punto de inspiración. Que la gente que hoy en día está tan confundida, que la gente que hoy en día está tan convulsionada por todo lo que está pasando, pueda entender que hay un grupo de personas que le ha creído a Dios y que Dios puede hacer cosas grandes. Porque nosotros queremos ser un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, muchas gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú hoy has hablado a nuestra vida, Señor. Tú hoy nos has mostrado a través de la palabra cómo tú quieres levantar un pueblo con una actitud diferente. Queremos marcar esa diferencia, Dios. Quita de nosotros todo temor, toda inseguridad en esta hora. Tal vez algunos de los que están aquí en la sala están atemorizados por todo lo que está sucediendo. Algunos tal vez están muy preocupados por lo que va a ser el futuro en su parte financiera, en su negocio, en su empresa. Pero yo quiero decirte en esta hora, mi querido hermano, hermana, no te preocupes. Nosotros necesitamos en este tiempo, y Dios nos está trayendo este mensaje porque es lo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos tener una actitud diferente. Cerremos, una vez más lo digo, nuestros oídos a todos los reportes negativos que nos hacen sentir que estamos mal, que la situación está en crisis, que nos sentimos como cucarachas, como langostas. Y creamos a lo que Dios dice, que el Señor siempre sabe hacer cosas grandes con remanentes pequeños. Manada pequeña, le dijo el Señor a sus discípulos. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy, manada pequeña. Este pequeño grupo de personas que estamos aquí reunidos en esta sala. Nosotros, si nos proponemos verdaderamente creerle a Dios, vamos a darnos cuenta cómo Dios va a traer una cosecha tremenda. Dios siempre ha trabajado con remanentes pequeños. A mí me sorprendió ver cómo Dios le dio la conquista a ese ejército comandado por Gedeón. Tan solo con 300 hombres tenían que enfrentar multitudes de ejércitos enemigos, pero Dios le dio la conquista. Me impacta ver cómo el Señor, con tan solo una piedra, pudo derrotar a ese gigante que estaba vociferando contra el pueblo de Dios, y David lo pudo vencer. Mis amados, con 5 panes y 2 peces, el Señor pudo alimentar a más de 20,000 personas y sobró. Dios es experto. Y aquí, en esta mañana, Dios lo que está buscando son personas que le digan, yo quiero creerte, Señor. Y no importa la circunstancia, no importa los reportes, no importa los gigantes que estén, no importa los descendientes de Anak, esas tribus gigantes de problemas y luchas. No importa la situación financiera como esté hoy en tu vida, no importa los gigantes que se hayan querido levantar en este tiempo.
nosotros tenemos una actitud diferente, una actitud de conquista, y más podremos nosotros. Dios está con nosotros, mis amados, y si Dios está con nosotros, Él nos promete la victoria. Y yo le creo a Dios. Yo creo que Dios nos puede dar la victoria. Así que hoy vamos a descansar en el Señor, vamos a confiar en sus promesas, hoy vamos a tomar esta palabra y vamos a decirle: Señor, yo creo esta palabra, yo creo que tú vas a hacer cosas grandes, Señor, yo creo que este es un tiempo donde tú vas a sorprendernos, y no solamente a nosotros, sino que a través de nuestra vida muchos van a quedar impactados cómo Dios puede hacer cosas grandes. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo Caleb. De seguro podemos conquistar, y es algo que yo quiero que tú guardes en esta mañana. De seguro podemos conquistar, de seguro podemos conquistar a nuestras hijas para Cristo, de seguro podemos conquistar a nuestra familia para Cristo, de seguro aquellas áreas que están siendo hoy complicadas, que están siendo difíciles, vamos a tomarnos de la mano de Dios como tal vez nunca lo habíamos hecho, y vamos a creer esta promesa. Ustedes conocen el final de la historia con Caleb. Ustedes saben que más adelante en el libro de Josué, entonces Caleb va, ya una persona que ha pasado por la madurez, que tiene una promesa de Dios, va delante de Josué, y Josué le dice: mira, esta es la tierra que Dios te ha dado. Y esto que en ese momento era algo, un acto de fe, se convirtió en una realidad. Y Josué y Caleb pudieron disfrutar esa tierra prometida, no solamente ellos, sino que su familia, su descendencia. Mis amados, nosotros jugamos un papel protagónico en este momento. Lo que pueda pasar en el futuro espiritual de nuestras familias, gran parte de esa responsabilidad está sobre nuestros hombros. Vamos a hacer la tarea, vamos a conquistar todo esto para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.